Muchas veces no se alcanza a comprender por qué las cosas tendrían que tener un sesgo de empecinamiento o de aferrarse a ellas, como es el caso del tema de la militarización. Sí, hay un procedimiento establecido por la Constitución, mediante el cual las cosas pasan en la Cámara de Diputados, después van a la Cámara de Senadores, que es un poder legislativo, que es un poder autónomo de los tres poderes que existen en México. El otro es el Poder Judicial y el otro es el Poder Ejecutivo, encarnado por el Presidente de la República. No se alcanza a entender el aferre de si ya te dijeron que no los representantes del pueblo y los representantes de las entidades federativas, porque uno sí estuvo de acuerdo y el otro no, y entonces no se llevó a cabo la reforma constitucional para efectos de lograr que la Guardia Nacional se fuera al ejército mexicano. Y luego se da en el marco, pues, estrenduoso, escandaloso, de lo que está sucediendo con todos los secretitos de espionaje y de cosas que se sacaron todo mundo, el ejército, la DEA, el gobierno de México, todo mundo. Es realmente hasta cierto punto incomprensible el hecho de ver expresiones como decir, pues como no se puede hacer una reforma constitucional, entonces voy a convocar a una consulta participativa. Voy a consultar al pueblo, que el pueblo diga qué es lo que quiere, que el ejército siga hasta el 2028 en las calles o no. Esa no es la discusión. Yo creo que es preocupante cómo se maneja, y me explico por qué. El fondo del asunto escuchaba a Luis Carlos Ugalde, que fue titular del IFE y que es asesor, y escuchaba en la radio cómo explicaba que cómo es posible que puedas tú organizar una consulta popular que finalmente es una elección a la que tendremos que ir todos a votar, a contestar una o dos preguntas, pero resulta que quieren que la organice el ejército, cuando estás hablando de que si estás de acuerdo con la militarización o no. Casi es o copela su cuello ahí mismo, pues, ¿no? Entonces ese tema, la verdad creo que está mal planteado, el enfoque pues no es el momento, es el peor momento ahorita. Estuvo en el Senado Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y dijo una expresión que me parece sana repetirla. Dijo, no porque hay 4 o 5 elementos, manzanas podridas dentro del ejército mexicano, eso significa que todo el ejército mexicano esté mal, sea culpable o esté involucrado con el narcotráfico. En eso tiene toda la razón. En todas las instituciones hay manzanas podridas, en todos lados hay problemas. Veíamos un video, me acuerdo, cuando empezó en el 2019, creo, que se viralizó, cuando se creó la Guardia Nacional, creo que fue el 2020, no estoy muy seguro, pero fue en Sonora, en Ciudad Obregón, Sonora, donde 3 elementos de la Guardia Nacional le tocaban la puerta y casi le daban patadas a la puerta de un narcomenudista de Ciudad Obregón, y le decían, hey, fulanito de tal, le hablaban por su nombre, no te hagas, tíranos el dinero por abajo de la puerta, ya sabes a lo que venimos, tú danos nuestra parte y te vamos a dejar trabajar, etcétera, etcétera. Lo filmó una cámara que estaba ahí puesta en la entrada de la puerta, se hizo viral y fue precisamente cuando empezó la Guardia Nacional. Entonces, esos son malos elementos, como los que te detienen y te quieren bajar una lana a fuerza en la carretera, o como aquellos que evidentemente colaboran con el crimen organizado para dejar pasar trailers enteros, para dejar pasar droga, para no hacerle nada a las lanchas que andan en las costas del Pacífico tirando droga o llevando la droga por trasiego hasta las fronteras, a los altos elementos del ejército o medianos o de más abajo que venden los uniformes, las botas,
los rifles y muchas cosas al crimen organizado, lo cual está totalmente documentado, y muchas otras cosas que son parte de lo que se llama pues la complicidad y la corrupción dentro del ejército mexicano. Esto no significa que todo el ejército mexicano sea malo. Eso es importante precisarlo y aclararlo, porque si no, pues estaríamos nosotros mismos ante un fenómeno de descomposición de las instituciones que tenemos los mexicanos y de la aplicación de la ley. En términos de normalidad, no estamos dominados ni gobernados por el ejército mexicano. Que se les dé todo el poder y se intente usarlos en el futuro para algún fin de tipo político, eso es otra cosa. El ejército mexicano, la Marina, incluso la Guardia Nacional, las policías estatales, la policía municipal, todas parejitas merecen el respeto de la ciudadanía, el reconocimiento a su labor. Son seres humanos, son personas normales, salen de sus casas todos los días sabiendo que no pueden regresar. ¿Por qué? Exponen sus vidas ante la gente del crimen organizado, que son anónimos, que no sabemos quiénes son, que están bien armados, que siempre van 10 pasos adelante de las instituciones y que los pueden matar. Eso es una realidad. Y además sabemos que cuando hay tormentas tropicales, ciclones, huracanes, inundaciones y mil cosas, el ejército mexicano con el plan DN3 siempre está puesto a ayudar a los más desprotegidos. Y no se diga en campañas de vacunación, en muchas otras cosas, que les han dado un poder económico a los líderes del ejército, a los grandes jefes. ¿O usted cree que los soldaditos rasos o los de bajo nivel manejan toda la lana que se les dio para el aeropuerto, el AIFA, ahora para el Tren Maya y para construir bancos del bienestar y ahora que los convirtieron en empresarios? Por supuesto que no. Simple y sencillamente, quienes somos empresarios entendemos perfectamente que los señores subcontratan empresas de su confianza y por eso las anotaciones de la Autoridad Superior de la Federación de las irregularidades, de la opacidad, de la falta de información y de la presunción de corrupción son de miles de millones. Pero como es el ejército, nadie se va a meter con ellos. Pero eso es otra cosa. Aquí lo importante es entender que todo se está politizando. Lo que a veces se llama desde la máxima tribuna de Palacio Nacional politiquería, acá se llama política, política y más política. Pero hay política que es para servir al pueblo y para beneficiar al pueblo y para generar crecimiento económico, paz, estabilidad y mucha educación, salud y todo para lo que es el servicio público y para lo que es la política. Pero en este caso, cuando vemos estos elementos, es la política ejerciendo su poder a favor de quienes ellos consideran que son sus incondicionales elementos que para algo les van a servir a la hora de los trancazos, como dice uno, ¿no? En pocas palabras, están invitados a la fiesta, tienen una invitación a la boda, al baile, a la cena, a todo. Y si hay trancazos, ahí van a estar, porque están preparados para los trancazos. Me refiero al ejército y a las Fuerzas Armadas. Pero están invitados los jefecitos, pues, los generales, los segundos mandos, los que manejan el dinero, los que tienen el poder. Por eso, cuando se hacen los cuestionamientos de las manzanas podridas, de los que están mal, del que era por allá sargento de no sé qué, de los 16 que eran soldados y que quemaron o mataron a no sé quién, todos esos no están invitados a la fiesta. Las élites políticas militares son las invitadas a las fiestas, como sucede en la religión, en el clero político, como sucede en los organismos empresariales, como sucede en la clase política mexicana. Y usted lo ha visto y yo lo he visto. Todo aquel que se vaya con el que está en el poder es santificado, es perdonado, es bienvenido y de un día para otro, pácatelas. Tiene nueva ideología, nueva charola, nueva posición, nuevas posibilidades, tiene futuro asegurado, tiene chamba y es welcome.
Welcome to the new party. Bienvenido a tu nuevo partido. Esta es tu casa. Siempre hemos sabido que eres una persona seria, profesional, muy capaz, muy respetada. Siempre te hemos querido. Cuando en la campaña política le decían todo lo contrario, que era de lo peor, que era un corrupto o una corrupta, que hacía esto, que hacía el otro, que su familia, que etcétera, etcétera. Pero todo para que usted y yo votáramos por tal o cual partido. Esa es la historia de la política, es la vida de la política. El que no la entienda de esa manera, pues se autoengaña. Pero no puede dejar uno de hacer comentarios de que las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército Mexicano, debe de seguir teniendo el prestigio y la confianza de los mexicanos para ser garante de la paz y la tranquilidad. Porque si no, de lo contrario, ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá defendernos? Que tenga bonito día, gracias por escucharme. Saludos, que estén bien. Cuidado con las tormentas, cuídense. Saludos.